Hola, hola, buenos días a Vida Plena Online. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y vamos a hablar de un tema súper interesantísimo que se llama los endotipos. Y es que cuando nosotros descubrimos cuál es nuestro endotipo, podemos aprender a conocernos mejor. Aprender a conocernos nos permite comprender el lenguaje propio del ser, es entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué reaccionamos como reaccionamos y nos permite también comprender a las demás personas, aunque apenas las hayamos conocido. Y esto nos permite ser más empáticos con nosotros mismos y también con las demás personas. Esto nos permite tener mejor conexión. Y el día de hoy tenemos a una persona que nos va a ayudar a conocer un poco más de esto para que podamos construir una vida plena en todos los sentidos, porque recordemos que una vida plena no es algo ilusorio, una vida plena es la construcción día a día de cada una de las áreas de nuestra vida para lograr un equilibrio y con eso vamos logrando una vida plena. Y para ello requerimos de herramientas. Y la herramienta que hoy vamos a ver, que viene a partir del autoconocimiento, es algo súper poderoso. Cuando lo conocí me impresionó muchísimo y recuerdo que en aquella ocasión nos la pasamos hablando y hablando y hablando. Yo quería saber más y más y más y más y dije, esto lo tiene que conocer todo el mundo. Y es por eso que invité hoy a Omar Valdés, porque Omar Valdés lo conozco desde hace ya 4 años. Nos conocimos en uno de los talleres de desarrollo humano y empresarial. Y desde que lo conocí me impresionó su conexión que tenía con la gente. Omar es una persona que es un claro ejemplo de conexión con las personas. Tiene amigos por todas partes y tiene amigos con una conexión muy especial y eso es algo que no siempre se ve. Entonces, él se preocupa sinceramente por los demás y con su ejemplo nos va a hablar un poco de lo que son los endotipos y cómo esto le ha ayudado en su vida a, a construir algo mucho más pleno. Entonces, pues bienvenido, Omar Valdés. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días. ¿Qué tal, Dan? Muy buenos días, muchas gracias por la Ay, invitación. te estoy mandando la invitación por Instagram. Discúlpame, me quedé en la introducción. Y para los que nos están escuchando en Radio Coaching, también estamos transmitiendo en Instagram. Estamos transmitiendo también por Facebook. Entonces, y todo esto queda respaldado en la parte de... permíteme aceptar. Listo. Todo esto queda respaldado también en YouTube. Entonces, listo, ya te mandé ya te acepté. ¿Sí te salió? Sí, listo. Ahí está, perfecto. Buenos días. Desde Instagram estamos transmitiendo en vivo y hoy vamos a ver la parte de endotipos, todo lo que nos permite conocernos más, conocer cómo funcionamos, cómo funcionan los demás y para eso estamos con Omar Valdés, una persona que tiene conexiones súper sinceras, súper centradas y súper cercanas. Y pues bueno, no es casualidad, no sé si esta herramienta es parte de, pero ahorita lo vamos a descubrir. Y pues bueno, bienvenido Omar nuevamente a este programa, gracias por estar aquí. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Dan. Todo muy bien. Aquí ya listos para compartir del tema. Así es que tú dices con qué arrancamos. Bueno, pues nos gustaría primero hacerte algunas preguntas, saber quién es Omar y cómo es que ves la vida tú en general. ¿Qué es lo que piensas de la vida? Cuéntanos un poco más de ti. ¿Quién eres? Muy bien. Ay, ¿por qué? Pues la primera pregunta y ya tan profundo. Vámonos entonces de lleno. ¿Qué es para mí la vida? ¿Quién eres tú y qué eres para ti la vida? Muy bien. Pues mira, yo básicamente me considero pues una persona que siempre ha estado muy inconforme pues con lo que se le va presentando pues y siempre he sido como, me gusta ir, no porque vaya en contra pues, sino que me gusta mucho descubrirles por mis propios medios, ¿no? Ok. Entonces, en ese sentido, pues sí me he encontrado de todo
Y creo que esa parte que comentabas al principio de lo de la conexión con las personas, creo que es parte de ir buscando ese camino genuino para mí, auténtico para mí. Y creo que eso es lo que me ha ayudado mucho a conectar con las personas, porque pues si se encuentran conmigo una persona con unos matices muy diferentes, digo, tú también ya lo has comprobado, y creo que parte de esa búsqueda, pues, de ir por las cosas que a mí me interesan y que no voy generalmente por el mismo camino, es lo que le llama la atención, pues, a las personas que han hecho amistad conmigo y que me han permitido conectar de manera más auténtica. Súper. Cuéntanos, para ti, ¿qué, qué tan seria o qué tan ligera vives la vida? Pues ya es muy ligero. Y Ok. justamente parte del descubrimiento del camino, pues, que se ha dado es buscar mi propio camino, pues, y esta herramienta de la que hablaste al principio en la presentación y de la que vamos a hablar, ha sido de las cosas como más importantes que me han quitado muchas vendas para poder ir tras esos objetivos propios, ¿no? Que ese es un tema que muchas veces a las personas hace que la vida se haga pesada. Ok. Una cosa de las que yo he identificado es ir por objetivos que no son nuestros, son objetivos implantados por la cultura, por la sociedad, por la misma familia, ¿no? Por las expectativas de la misma familia. Entonces, ir tras esos objetivos, para mí y para la mayoría de las personas con las que convivo, siempre terminan frustrándonos, siempre terminan por no llenarnos y ese vacío, cuando las personas, o yo, cuando yo sentía ese vacío que pues no se llenaba con nada, no se llenaba ni con el éxito en los negocios, no se llenaba con conseguir cosas, ¿no? Entonces, ese fue uno de los detonantes, pues, para que yo me diera cuenta que había algo más, pues, y en ese ir descubriendo algo más, descubrí mi propio camino, es cuando la vida se empezó a hacer ligera para mí. Ok, perfecto. Entonces la vida se empezó a hacer ligera en el descubrimiento y en el autoconocimiento. Sí, el autoconocimiento yo lo veo como una herramienta, ¿no? Porque si yo no me conozco, yo no sé cuál es mi naturaleza, cuáles son mis dones. Entonces, mis dones son literalmente mis fortalezas. Y si yo no conozco esto, siempre voy a ir tras los objetivos equivocados. Ok, perfecto. Ahora, por ejemplo, ¿cómo es que tú llegas a esta parte de los endotipos? Por una crisis existencial. Muy bien, como, como Este, casi todas las oportunidades en la vida, ¿no? Las crisis sí. son oportunidades. A ver, platícanos un poco más acerca de esta crisis y cómo es que llegaste y qué fue lo que te llamó la atención. Va muy bien. Pues la crisis concretamente fue una ruptura de una relación que, pues por más que yo me enfoqué, le puse energía, le eché ganas, le puse todo el amor y esas cosas, las cosas no funcionaban, ¿no? De manera como correcta o sana. Hasta que pues ya la liga se estiró lo suficiente hasta que reventó y ahí vino la crisis, pues, ¿no? Eso se me hace muy curioso porque generalmente las personas no buscamos o no hacemos las preguntas correctas hasta que no tenemos una sacudida de este nivel, ¿no? Puede ser fracasar o tronar una empresa, un negocio, terminar una relación, un divorcio, lo que sea. Entonces, hasta que no viene esta sacudida, siempre nos esperamos, ¿no? A estar en este punto para poder intentar pues hacer los cambios, ¿no? Que nos llevaron a este punto de quiebre. Ok. ¿Y cómo es que te cambió o te ayudó esta parte de los endotipos? Platícanos un poco más qué es, qué es esta herramienta. Muy bien. Esta, bueno, en este crisis, en este tocar fondo,
yo me cuestioné muchísimas cosas, desde preguntarme quién era y para qué estaba aquí, ¿no? Entonces, esta herramienta es una metodología que te ayuda a autodescubrirte y a conocer tu verdadera esencia. Ellos le llaman la naturaleza. Te lo explico como brevemente, ¿no? Este modelo te explica que hay 7 tipos de personalidades en todos los seres humanos y todos nacemos ya con un software, por así decirlo, ¿no? Dios te manda al mundo y te instaló este software de herramientas ya precargadas con las que venimos y son nuestras armas o nuestras herramientas para enfrentar la vida, ¿no? Entonces, está muy padre esta herramienta porque tú únicamente con ver a las personas por sus rasgos físicos ya puedes identificar cuáles son las cosas que les gustan, las que no les gustan, para las que son buenos y para las que no. Y te hablo de cosas tan sencillas como desde ver a las personas que tienen uniceja, a las personas que son peloncitas de aquí adelante o son pelonas de acá atrás, a las personas que son huesudas o las personas que son más llenitas, a las personas que se les ve un lunar bonito o a las que no. O sea, son cosas súper, yo al principio decía ridículas, pero conforme lo fui observando, poniendo en práctica, cada vez lo constato y lo confirmo, ¿no? Entonces, ¿a qué me ayuda esta herramienta? El primer paso es conocerme, conocer cuáles son esos dones naturales que sin ningún esfuerzo extra, yo ya tengo esas capacidades, ¿no? La segunda más importante, bueno, me rezo el primero, y al yo conocer eso, entonces yo ya puedo ir modelando e identificando cuál es el camino que más me conviene ir. Porque estás de acuerdo, Dan, que si yo no capitalizo esos dones y voy por un camino incorrecto, me va a ser mucho más difícil, ¿no? Pero si yo exprimo esos dones y le doy por el camino, esos dones se potencializan. Justamente lo que decías tú, ¿no? Correcto. Mi naturaleza, de cuando yo me identifiqué en este rollo, la parte social, sabía que era un don en mí, era una cosa con la que yo ya tengo mucha facilidad. Entonces, yo al identificar esto, entonces yo busqué pues negocios, relaciones que me ayudaban a detonar este don mío, ¿no? Entonces, por eso creo que sí he tenido con mucha más facilidad en conectar con las personas, pero desde que yo descubrí que se me da de manera natural y pues ahí lo voy desarrollando, ¿no? El segundo y también muy importante es que yo y quien conoce este modelo, sin necesariamente conocer a la persona, tú ya sabes, pues, el modo de dirigirte, el modo de pedir las cosas. Entonces eso facilita muchísimo las relaciones, ¿no? Eso está increíble porque, como dices, o sea, el conocer, hablas de que esto se identifica 7 personalidades, ¿correcto? Así es. Entonces, si hay 7 personalidades que están definidas en todo el mundo, o sea, en cada uno de nosotros, los podemos dividir en 7 personalidades, pues entonces podemos saber, como tú dices, hasta con los rasgos físicos, viéndolos físicamente a lo lejos, sin siquiera cruzar una palabra, Ujú, puedes identificar la personalidad de cada una de las personas, los rasgos que los caracterizan ujú. y también las características, las esencias, los dones, como bien lo dijiste, que cada uno tiene. Y el que hayas podido identificar que si tú bien ya sabías que la parte social como que se te daba, el saber que ya era parte de tu personalidad, parte de ese don que tú recibiste, pues te permite justamente enfocarte en eso, tomarlo a tu ventaja y crecer en relaciones. Y sabemos que las relaciones son la base de muchísimas cosas, ¿no? Y es la conexión que nos une en este mundo y eso es algo muy padre. Creo que es un don muy, muy, muy bonito, que en este caso tú lo tienes, y eso está muy, muy, muy padre. Entonces, me gustó mucho esa primera parte.
La segunda, identificar a los demás. A ver, sigue, esto está muy interesante. Ajá. Fíjate, ahorita que te escuchaba, antes de yo conocer cuál era mi naturaleza, e identificar las virtudes que esa naturaleza me brindaba ya, o que ya tenía en mi esencia, justamente ser social, yo lo relacionaba, o todas las cosas que me salían mal, yo las relacionaba con que esa virtud era un defecto. ¿Sí me Ok, entiendes? ¿por Ajá. qué? Qué interesante. Te pongo el claro ejemplo de la escuela, ¿no? Yo jamás fui un alumno de dieces, ¿no? Ni siquiera de nueves. Entonces, yo era de 6, 7, 8. Un 9 para mí ya era la excelencia, ¿y sabes por qué? No porque, bueno, si lo juzgamos desde la perspectiva o la óptica de las escuelas, pues era un alumno de bajo desempeño, ¿no? O de poca capacidad intelectual. Entonces, pues lo que yo hacía justamente era ser amigos, pues yo me la pasaba cotorreando, conociendo gente de mi salón y de otros salones, de otros grados, etcétera, etcétera. Me la pasaba haciendo las actividades que se te ocurran que hace cualquier niño o adolescente, ¿no? Entonces, pues justamente estar en estas actividades durante la escuela, pues eran llamadas de atención, el que siempre se la pasa hablando, el que distrae a Sí. los demás, el que no entra a clases por andar jugando con los, ¿sabes? Cosas así. Entonces, aquí vamos a ubicar con este modelo que nadie es más importante que otro. Entonces, mi inteligencia estaba no en la capacidad racional o intelectual, sino en la social y la de, pues no sé, interconexiones, por así decirlo, ¿no? Mucho más amplio ese tema. Pero esto yo lo entendí. Entonces, bueno, y ese mismo problema de la escuela fue, te voy a decir otro caso, en mis relaciones, ¿no? Que justamente tener muchos amigos de hombres o mujeres o lo que sea, en una relación que no es madura y que no es consciente de estas herramientas o de estas naturalezas, de estas esencias de nosotros mismos, pues genera problemas, ¿no? Y en mis relaciones, ¿cuáles son los problemas? De que prefieres siempre estar con tus amigos, siempre te la pasas en el trabajo, ¿por qué tienes amistades que son mujeres, ¿sabes? Era un choque tremendo eso. Entonces, entonces eso yo me la compré en la escuela, yo me la compré en la vida, y eso eran culpas que yo venía echándome en mi mochilita, ¿no? Y así fue durante, ¿qué te gusta? 23 años, pues, hasta que yo conocí este modelo, ¿no? Wow. ¿Y qué pasó después de que te diste cuenta de que no era una maldición, sino una bendición? Pues ¿Cómo, cómo cambió tu vida? lo primerito que me ayudó a conocer este modelo es que me quité esa mochila de culpas, porque yo pensaba y creía hasta ese momento de que todo lo que hacía inconscientemente, pues provocaba un daño, que era una persona pues, que no era inteligente, que era distraída, pues todo lo que me decían los maestros, todo lo que me decían hasta los propios padres, o las parejas, pues yo me encasillé en que pues no era una buena persona, ¿sí sabes? Entonces, entender esto me dio ese alivio, porque fíjate, hay personas que mientras no se conocen o descubren como su naturaleza, ¿estás de acuerdo que yo pude haber caído hasta una depresión, ¿no? Porque pues, yo estaba en un bombardeo de que todo lo que hacía o toda mi esencia estaba mal. Ok. ¿Hay problemas ahí con el audio o qué? No, estamos checando aquí el audio, que todo esté bien, pero sí. Va. Ok. Y, ¿y qué es lo que te cambió? O sea, ahora, ya después, porque yo, cuando yo te conocí, ya eres una persona súper, o bueno, para mí era la percepción de que tú eres una persona que conectaba. O sea, cuando nosotros llegamos a Guadalajara, Omar inmediatamente nos recibe y nos empieza a conectar con todo el mundo. O sea, nos conectó con todos sus amigos, con gente que eran
O sea, íbamos a comer a un lugar y él conocía al dueño, íbamos a otro lugar y conocía al mostrador, íbamos a otro lugar y entonces conocía a todo el mundo y siempre nos platicaba, mira, él es tal persona y conoce a tal persona y él le surte a tal persona y yo lo conocí por tal persona. Entonces nos dábamos cuenta que conocía a todo Guadalajara y eso de manera, ¿cómo se llama? Directa o indirecta. Entonces, hoy en día, para mí, Omar es sinónimo de conexión y creo que eso es algo que te ha ayudado muchísimo en tu trabajo, en tus amistades y entonces eso es algo que en lo personal me impacta muchísimo y el hecho de que lo hayas conocido de los endotipos es algo que se me hace una herramienta muy poderosa. Háblanos un poco más acerca de las 7 personalidades. Va muy bien. Pues mira, como la esencia de esto es, como te comentaba al principio, es conocer los dones y las virtudes, ¿no? Entonces, en este modelo te lo explican de diferentes teorías. La primera es a través del sistema endocrino, ¿no? Todas las glándulas, que todos tenemos una glándula primaria y una secundaria, que es la que rigen todas nuestras actitudes, pensamientos y modelos de actuar, ¿no? Y de sentir. La otra forma de explicarte este modelo es a través de la mitología, sobre todo la mitología, la griega, ¿no? Si nosotros leemos todas las historias, ¿no? Del dios del ejército, ¿no? Del Marte, Marte. el marcial, o que son los joviales, se me fue el nombre en la mitología, ¿cómo se llama? La diosa Venus, Ok. este, y el dios el mercurial, ¿no? Que era como el mensajero, cosas así, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos todas estas historias a detalle, a profundidad, vemos que cómo describen a estas personas en la mitología o en la historia, vamos a ver todos estos rasgos que en el modelo de endotipo ya te lo explica de manera como muy simple, ¿no? ¿Por qué se transmitía la información o por qué escondían la información a través de estas historias, estas anécdotas? Porque justamente conocer este modelo y dominarlo, anteriormente, estoy hablando hace muchos años, muchísimos, solamente la educación o la información se transmitía a personas muy privilegiadas, ¿no? Muy pocas personas, estamos de acuerdo, conocemos pues y sabemos que muy pocas personas tienen acceso a la educación. Y la educación, a grandes rasgos, era esto, ¿no? Conocerse a sí mismo, conocer a los demás, porque cuando tú tienes como este privilegio, o lo usas justamente para las conexiones, para mejorar las relaciones humanas, o las utilizas pues para manipular, ¿no? Literalmente. Entonces, otra forma de explicarte este modelo es a través de los planetas. Eso también me llamó muchísimo la atención. Y te pongo un caso muy práctico. Por ejemplo, hay una personalidad que son los joviales, ¿no? Todos Ok. ubican así en su mente a esa tía que a donde llega, siempre te ve y te dice, Dan, qué guapo te ves, qué hermosa barba, oye, qué bárbaro, cómo te has conservado con los años y flores, 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 ¿no? Se la pasa echándote, cuando te ve. Ok, sí, Y claro. generalmente esa tía, ubícala en tu mente y siempre es así, es un peinadazo, aretotes y un vestidote con flores y muy llamativo, ¿no? Ok, Siempre se ajá. hace notar cuando llegan, pero por esta característica, ¿no? Siempre son muy aduladores, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, cuando tú ves a esta persona, tú crees y pensarías que es una persona que tiene una autoestima tremenda, ¿no? Porque se la pasa elogiando, viendo como las virtudes de los demás. Pero, por ejemplo, cuando te explican este modelo a través de los planetas, los joviales los vamos a ubicar con el planeta Júpiter. Júpiter en todo el sistema solar es el planeta más grande. Ujú. Y dicen los expertos en este tema, yo no soy experto en este tema, yo lo escuché, es que si juntamos todos los planetas, es más, ni juntando todos los planetas se alcanza el tamaño de Júpiter, ¿no?
Entonces, pero dicen también los expertos que Júpiter no es un planeta sólido, no es como que si mandamos una nave ahí y quiere aterrizar, no es como la Luna o cualquier otro planeta, no es sólido. Dicen que es un planeta que es como de pues, pura materia y flotando, que sí tiene un núcleo y que es lo que lo mantiene por su gravedad, girando alrededor y por eso tiene esta dimensión, este planeta, ¿no? Entonces dicen los expertos de la NASA y no sé quién más estudia estas cosas, que si tú juntas todas esas partículas, Júpiter se hace del tamaño casi casi de la Luna, ¿no? Súper chiquito. Entonces, cuando nosotros estudiamos este modelo, los joviales, te das cuenta de eso, que ellos en apariencia pueden ser súper seguros, con una autoestima tremenda, entre muchas otras características, ¿no? Pero, curiosamente, porque no es casualidad, los joviales son de la autoestima más frágil. Esa seguridad, esa exponencialidad que tienen, esa presencia que tienen donde se paran, basta con que tú a esa tía le digas, ay tía, pero ¿qué te pasó? Ya estás más gordita. Y a lo mejor tú no se lo dijiste en el sentido de que la querés ofender o algo así, se lo dijiste por salud o por cuidado, ¿no? Porque a lo mejor la tía es mayor. Pero tú nada más por no regresarle el piropo, le destruiste el día, se lo echaste a perder. Ok, Porque ellos, los joviales, tienden a echar todas esas flores para que tú le regreses el piropo, porque ellos necesitan llenarse como de esa energía o esa autoestima a través de los otros, ¿no? Entonces, si tú ya. no le regresaste las flores, pues no, ya le amargaste el día, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo que esa forma de vivir y experimentar, pues tampoco es sana, porque si tú estás dependiendo de algo externo, ya no es saludable, ¿no? Entonces, Ok. A ver, enten- aquí me llamó muchísimo la atención cómo es lo que dices. Por una parte, puedes identificar físicamente y con sus actos la personalidad de alguien. En este caso estamos hablando de la personalidad jovial, así es. que es alguien que es súper extrovertido, entiendo, Ajá. que siempre está hablando de bien a los demás, echando de flores y demás, y que eso refleja que hay una inseguridad que está llenando de sí misma, ¿no? Entonces, una personalidad jovial, no sé, ¿qué personalidad se llama esto? ¿Jovial, tal cual? Así Ajá, es, una joven. personalidad jovial tiene estas características. Ujú. Y eso es algo muy interesante, porque como dices, o sea, tú puedes con esta información justamente ayudar a las personas y tener más conexión, identificar y tener más conexión. O sea, la información es un arma de dos filos, ¿no? O la puedes utilizar para manipular, que no lo vas a usar, que no lo vas a hacer, no es la finalidad de esto, sino es conocer a las personas para poderlas ayudar y hacer conexiones auténticas donde, como dicen, hay que depositar en el banco emocional de los demás. Y si tú identificas a alguien que es así, con estas características que acaba de mencionar este Omar, que tiene esa personalidad jovial, pues entonces es alguien a quien le gusta recibir, eh, pues digamos que comentarios que le ayuden a reforzar su seguridad, ya que no tiene mucha autoestima o tiene una autoestima que necesita reforzar. Entonces, es así como podemos ayudarlo. Y es algo interesantísimo. ¿Qué otras personalidades tenemos y qué características tienen? Por ejemplo, aquí vamos a encontrar de esos 7, el 99.9% de todos los seres humanos que habitamos el planeta nacemos en 6, ¿no? De cuánto ubícate un modelito circular, pártelo a la mitad y hay 3 tipos de personalidades arriba y 3 tipos de personalidades abajo de esa mitad y uno al centro. Es uno al centro, ahorita no creo que tenga mucho caso hablar de él porque muy poquititas personas nacen siendo solares, ¿no? Esto es así le llaman. Por ejemplo, Jesús era un solar, pero la gran mayoría nacemos en los otros 6. Entonces vamos a identificar que, por ejemplo, los 3 de arriba son los de alta energía y cada uno tiene sus características, ¿no? Los primeros son los que le llaman los mercuriales,
estos tienen la energía en el cerebro, pero, o sea, me refiero en el cerebro a que no es una energía física. Entonces, tienen la energía en el cerebro, pero de forma creativa. Son Ok, los que siempre están pensando, tienen ideas, a todo lo encuentran una solución, no una solución, 10 o más soluciones a las situaciones que se les presentan, ¿no? Ojo, todos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Todos tienen su claro. luz y su oscuridad. ¿De qué depende si es luz o oscuridad? Depende del nivel de conciencia. Y este modelo te ayuda a elevar ese nivel de conciencia, ¿no? Porque tu comprensión se amplía y cuando tú amplias tu comprensión, la comprensión para mí va muy ligada del nivel de conciencia, ¿no? Pero bueno, no me voy a, ya soy mercurial, perdón, pues allá voy a divagar ahí con ideas, muy Ok, dispersas. estábamos entonces en el círculo, lo dividimos a la mitad. Los En la parte de arriba mercuriales, hay tres personalidades y en la parte de abajo hay otras tres personalidades. Las tres personalidades de arriba son los que siempre están muy activos, ¿correcto? exacto. Entonces los mercuriales tienen su energía en el cerebro, pero de manera creativo, ideas y cosas así. Claro. Los otros son los saturninos, también tienen la energía en el cerebro, pero estos no son nada creativos, estos son los racionales, estos son los que tienen muchísima capacidad mental o intelectual y son los que ubican al amigo, al conocido, de que cuando llega y te presenta a alguien, te dice, mira, te presento a Adán Ramírez, lo conocí el 17 de febrero en Ciudad de México, un evento así, asado, no sé qué. Te dicen nombre y apellido Ya. y generalmente una historia o fecha y el lugar donde te conocieron. Tiene una capacidad intelectual impresionante, ¿no? Ellos sí son los de 10 y excelencia en la escuela, ¿no? Ok. Entonces, después vienen los marciales, que estos también tienen la energía muy alta, pero estos la tienen corporal, en el físico. Yo Después soy viene, marcial, ¿correcto? a ver, así en el músculo para ver. No, fíjate, entonces los marciales vamos a ubicar por eso, porque son las personas que tienden a hacer muchísimo músculo, Ok. y naturalmente, o sea, sí generalmente se le pasan en el gimnasio es cosas, pero aunque no vayan, pues ya les vemos como las bolitas, ¿no? Las formas redondas en el Ya. músculo, ¿no? Y los otros tres, que son los de abajo, ya hablamos de unos que son los joviales, después vienen los lunares, que también son los de las emociones más altas, pero profundas, ¿no? A estas personas, si te logras ser amiga de una de ellas, es tu amistad para toda la vida. O tu pareja, si es tu pareja, también va a ser un amor súper intenso, súper profundo, Ok. pero desde lo emocional. Y los últimos que nos faltan son los venusinos. Los venusinos también son de energía súper baja. Y a ellos los vamos a identificar como. ¿Qué características te puedo decir de ellos? Son los súper relajados, fíjate, tienen tan poca energía que, no, que inconscientemente no deciden nada, ¿no? Los vamos a ubicar como cuando vamos a un restaurante. Llegan, te ponen la carta y el venusino se la pasa ahí leyendo varios minutos, llega el mesero y les pregunta qué quieren comer. Y si, por ejemplo, si fuera tu novia o tu pareja, ¿qué quieres comer, mi vida? Lo que tú quieras. ¿Qué quieres tomar? Lo que tú decidas. O van al cine, ¿cuál quieres ver? La que tú quieras. O sea, no deciden nada porque tienen tan poca energía, pero pues ellos inconscientemente no lo saben. Pero pensar es de las cosas que más desgaste energético tenemos las personas, ¿no? Entonces, características como esas, ¿no? O sea, te puedo hablar de un montón de ideas, de conceptos de cada uno de ellos, pero así como grandes rasgos es esto. Ok, perfecto. Dice Carla de Anís, los mejores son los lunares. Ah, ¿Tú crees eso? Platícanos un poco más acerca. ¿Qué son los lunares? ¿Cuáles son las características? Bueno, aquí nada más quiero hacer un paréntesis. Aquí no hay mejores ni peores. Aquí todos venimos a aprender y todos venimos a ser maestros, ¿no? Entonces, bueno, una característica de los lunares, Carla, que es una muy buena amiga, lo vamos a ubicar por la tez súper blanca.
Ok. Casi son los Gasparinos, los casi transparentes, ¿no? Este, a este nivel llega este modelo de que desde el color de piel y cosas así, empiezas a distinguir las características de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo conozco o yo identifico a alguien que es lunar, pues no lo voy a poner a hacer chambas que demanden mucha energía física, ¿estás de acuerdo? Pero, por ejemplo, yo puedo tomar esa esencia de los lunares. Por ejemplo, los lunares son súper artísticos, ¿no? Son muy finos en esa parte por esa conexión emocional. Son los que componen las mejores melodías, canciones súper profundas, en la pintura, en el arte, para esas cosas de conectar a través de las emociones y expresarlas. Los lunares tienen esa ventaja sobre los demás, ¿no? Ok, entonces ya hablas más de justamente de esas personalidades y cómo los podemos encontrar. Háblanos un poquito más de dónde podemos encontrar a cada una de estas personalidades, igual partiendo como de este círculo que dices que si tenemos un círculo y lo partimos a la mitad, hay tres personalidades arriba con energía alta, ¿correcto? Y Ajá. las otras tres personalidades abajo con energía baja Ujú. y hay una otra personalidad que es la del centro, que sería la solar, ¿es correcto? Un Así es. ejemplo de ello es Jesús, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿dónde encontramos estas tres personalidades de arriba? ¿Dónde encontramos regularmente estas personalidades de abajo? ¿Y en qué se desenvuelve mejor cada una? Pues fue lo que te platiqué hace un momento. Los mercuriales, a ellos ponlos a desarrollar nuevos productos, a las relaciones humanas, ¿no? Por ejemplo, para que te des una idea, por ejemplo, un mercurial, alguien muy famoso, pues con esta característica era Cantinflas. Ok. Son de los que tienen esa, ¿cómo? Diarrea verbal que les dicen, los paran a hablar en público sin preparar nada y te sueltan un chorote y son muy convincentes, ¿no? Te digo, es que todos tienen un montón de características muy buenas, pero por ejemplo, lo que me gustaría puntualizar con esto es que voy a regresar al punto en que todos somos alumnos y todos somos maestros. Si nosotros tenemos muy presente esto, dejamos de casarnos con la idea de que mi normalidad es la normalidad para el resto de los seres humanos, ¿no? Me gusta Entonces, eso. dejo de pelearme con esa idea o esa exigencia o esas expectativas de absolutamente todos por igual o al parejo, ¿no? Que, por ejemplo, en las parejas es muy común que mi normalidad, se la demande a mi pareja, ¿no? Entonces, ahí es donde nos empezamos a generar ese tipo de expectativas, ¿no? Que si yo no identifico la naturaleza de mi compañero de vida, o de mi compañero de trabajo, o mi hijo, o mis padres, etcétera, cualquier tipo de relación, me la voy a pasar moliéndolos y desgastándolos en el sentido de que les estoy exigiendo cosas que naturalmente no se les da o no tienen la misma habilidad, pues por así decirlo, que yo. Entonces, aquí cambia el modelo de endotipos es justamente para elevar ese nivel de conciencia y de comprensión. Entonces, cuando yo identifico esas otras cualidades y características de mi contraparte, en vez de criticar, de juzgar o de enojarme, de molestarme porque no me gusta cómo haces las cosas, su forma de vivir y experimentarlas, mejor me pongo en modo observador y mejor aprendo de esas virtudes, de esas características, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera un marcial, ¿qué tengo que aprender? Tengo que aprender de la paciencia, tengo que aprender de que el descanso también es bueno, tengo que aprender a hacer como esa introspección, ¿no? Por ejemplo, los lunares y los venusinos, naturalmente se les da eso, ¿no? Porque ellos, por su poca energía, pues tienden a estar aislados, ¿no? No son tan sociales, por así decirlo, ¿no? Pero en esa soledad, en ese espacio, pues ellos
son muy reflexivos, ¿no? Se hacen muchas preguntas, imaginan, conectan, no sé, voltean, como son introspectivos, voltean a verse a ellos mismos, pasan tanto tiempo con ellos solos que son los que tienden conscientemente a conocerse mejor. Entonces, alguien que es totalmente opuesto, que se la pasa trabajando todo el día, estudiando todo el día, de arriba para abajo, pues no nos damos ese tiempo, ¿no? Entonces, si mantenemos ese ritmo o ese estilo de vida pensando que es nuestra normalidad, por ejemplo, también cada endotipo tiende o tiene una tendencia a enfermarse de ciertas cosas, ¿no? Un marcial, alguien que se la pasa siempre a tope en su ritmo, los marciales es súper común que se enfermen de paros cardíacos, por ejemplo. O sea, no puedes mantener el ritmo de vida tan alto porque en un momento dado va a colapsar, ¿no? Y si un marcial no aprende y no desarrolla, o sea, no aprende de alguien de baja energía y sus características y no las desarrolla, pues nunca va a tener ese espacio para saber cómo relajarse y conectar con él mismo. No sé si me va a entender con esta parte. Está súper bien, de hecho me gustó muchísimo desde lo que abriste a decir que todos somos maestros y alumnos y cómo el conocer nuestra personalidad nos permite saber nuestras ventajas. Si yo soy muy con mucha energía o soy con poca o con baja energía, ¿cuáles son las ventajas de cada uno, no? Una, puedo ser muy creativo y puedo aprovechar esa creatividad, o la otra, el saber que yo, con esta personalidad, soy introspectivo, lo que dices, no sentirme mal de por qué no soy como los demás, sino, es que esa es mi personalidad y yo aprovecho para conocerme, para ir hacia adentro y puedo conectar de otra forma, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, al conocer nuestra personalidad, y si todos tenemos este conocimiento, podemos irnos hacia nuestras fortalezas, nuestras principales fortalezas que vienen de esta personalidad, y eso también nos permite empatizar con los demás en cuanto a su forma de ser, su personalidad, porque ya viene así, digamos que de caja, ¿no? Y lo que me gusta es también lo que dices de que una vez que conocemos las personalidades, también podemos ver qué es lo que podemos aprender de los demás. El hecho de ser modo observador o de estar en modo observador es algo súper interesante para el nivel de conciencia, ¿no? Cuando tú dejas de ensimismarte y pasas a modo observador, y entonces ahora sí, me observo a mí, observo cómo soy, qué características tengo y qué características tienen los demás, cómo son, qué es lo que les ayuda y qué puedo yo aprender de los demás para aplicar en mi vida y tener una mejor calidad de vida, tener una vida mucho más plena. Entonces, eso me encanta. ¿Y tienes alguna de estas anécdotas que tú hayas aplicado en tu vida? ¿Cómo es que cambió algo que te hayas dado cuenta, que te haya caído el 20 y que hayas aplicado en tu vida y que te cambió para tener una vida mucho más plena? Sí, fíjate, eso está bien interesante porque el tercer objetivo de este modelo ya te platiqué del primero, que es autoconocerte, el segundo, conocer a los demás para poder justamente elevar ese nivel de comprensión, de tolerancia, de paciencia, de respeto. Se te acaban los juicios, ¿no? Entonces, el tercero, y que no es, pues sí es de las cosas como también más importantes de esto, es que mientras más practico esa parte de observar, de aprender, de respetar, se eleva el nivel de comprensión y de conciencia. Pero la conciencia no nada más del nivel de respetar y de no lastimar a los demás, ¿no? O no aprovecharse de eso. Sino me refiero a que cuando yo ya puedo descubrir y entender cuáles son las formas de experimentar la vida a través de las otras personalidades o los otros tipos de personalidades, mi poder ahora es que según la circunstancia que yo esté viviendo o experimentando, yo ya tengo la capacidad y elijo conscientemente que transformarme, por así decirlo, transformarme en
otro tipo de personalidad para vivir esa experiencia de vida. Por ejemplo, si yo fuera una persona venusina, que son los de baja energía, que normalmente no tomo decisiones, que siempre dejo que me lleve la corriente, ¿no? O sea, a lo que decidan mis papás, a lo que decidan mi esposo o esposa. Entonces, si esta persona venusina tiene el nivel de conciencia más presente y más desarrollado, lo va desarrollando, entonces esta persona tiene la capacidad y el poder de elegir, por ejemplo, si fuera en algún tema escolar o que se meta a estudiar algún tema en particular, ella ya sabe que tiene que desarrollar herramientas de un saturnino, ¿no? Que en este caso son los más racionales, ¿no? Los más organizados, los más administrados, los que planean, ¿no? Un venusino normalmente no planea absolutamente nada, o sea, se despierta, se va, pero como gorda en tobogán, o sea, si ya recibe invitaciones de todo mundo, vamos para allá, vamos para acá, entonces, si tú vives la mayor parte de tu tiempo fluyendo con lo que los demás decidan, va a llegar un punto en que te vas a cuestionar, pues, ¿qué estoy haciendo? O sea, estás viviendo la vida de otras personas, estás yendo a lo que los demás decidan, entonces puede llegar un punto en que te pierdes, ¿no? Porque nunca desarrollaste esa capacidad de tú tomar tus propias decisiones de lo que realmente te llena y te conecta, ¿no? Entonces, cuando ya conoces este modelo, ya esta persona venusina tiene la capacidad de transformarse conscientemente y ponerse en la postura con las cualidades de un marcial o de un saturnino, que son los que andan en friega, los que toman decisiones, los que se organizan, los que planean. Entonces ahí ya este venusino empieza a tomar más control de su vida, pero a través de la conciencia. No sé si este ejemplo quedó claro con con esta. Quedó súper bien y va de la mano con lo que preguntaba Andy Aguayo, si podemos cambiar de endotipo. Entonces, esta es otra de las ventajas, ¿no? Cuando tú requieres cambiar algo en tu personalidad para cierto proyecto, para cierta etapa de tu vida o simplemente para potencializar resultados tal vez, ¿cómo te puedes apoyar de las características de otros endotipos para tal cual meterte en esa personalidad desde la conciencia y entonces lograr lo que estás buscando que tal vez de manera nata no estaba en ti, pero tú puedes adoptarlo? El simple hecho de conocer que hay 7 tipos de personalidades, cuál eres tú, cuáles son tus características, tus virtudes, tus fortalezas y cuáles son aquellas características de otras personalidades que debes de tomar. Entonces se vuelve lo mismo, es claridad y la claridad es poder. Cuando tú tienes claridad en lo que hay en la mesa, puedes decidir qué tomar, qué es lo que te hace falta, qué es lo que te fortalece. Entonces ahí viene la frase que da muy bien de la mesa está puesta y si tú tienes claridad, puedes decidir tomar y aprovecharlo en tu vida. Y todo esto nuevamente son herramientas que nos ayudan a tener una vida mucho más plena con nosotros mismos, con los demás y en general. ¿Es correcto? Es correcto. Fíjate, y está muy buena la pregunta que hace Andy Aguayo. Cambiar como tal, no, es más bien desarrollar. Entonces, cuando yo desarrollo virtudes, habilidades, dones que naturalmente no tengo, estoy evolucionando, ¿no? Estoy siendo una mejor versión, estoy siendo una mejor persona, que para mí es a lo único que venimos como seres humanos, ¿no? Es a lo único, es lo único que nos tendríamos que enfocar y dedicar, pues, algo de tiempo, porque un error muy grande de mío, que fue durante mucho tiempo y de muchas personas, es que nos casamos con nuestra forma de pensar y de hacer las cosas, y hacer eso es un crimen, porque te permites de vivir y enriquecer tu vida de tal manera que puedes pudiéramos abordar la vida de absolutamente desde cualquier
virtud o fortaleza, ¿no? Entonces, ya las frustraciones se eliminan, porque tengo esa capacidad conscientemente de desarrollar más virtudes con las que ya nací, ¿no? Entonces, de que se pueda cambiar el endotipo, no se cambia, se desarrollan. Es como un músculo, ¿no? Entre más observemos, entre más aprendemos, entre más practicamos, entre más nos relacionamos, entre más respetemos y nos pongamos en ese modo de alumno, nuestras virtudes, nuestra esencia, todo va a mejorar para nosotros, ¿no? Entonces, y aquí quiero hacer un paréntesis. No podemos cambiarlo, pero sí podemos desarrollarlos para evolucionar. Pero sí debemos tener muy claro nuestra naturaleza, que es como nuestra glándula primaria, que es nuestra glándula dominante, que es con la que nacimos y tenemos habilidades nada más por nacer y así se nos brindó, porque ahí es donde tenemos que enfocarnos en la parte de fijar propósitos, por ejemplo. Esto me ha quedado clarísimo a través de los años, porque también si yo pulo y perfecciono mi naturaleza, encuentro mis caminos correctos. Entonces dejo de ir, por lo que empecé la plática al principio, dejo de ir por objetivos que me estableció la sociedad, la cultura, el país donde vivo, lo que sea. Entonces, cuando yo logro identificar esa naturaleza y empiezo a desarrollar esas virtudes ya naturales, voy por los caminos correctos. Entonces, sí, de hecho es de las cosas más importantes que como seres humanos debemos de hacer y enfocarnos, que es evolucionar, y que este modelo nos ayuda muchísimo porque te brinda pues mucha información y herramientas para poder descubrir esas otras formas de experimentar la vida, pero sin perder el foco de nuestra naturaleza, nuestra esencia. Wow, estuvo increíble eso que dijiste y cómo podemos marcar nuestros objetivos, nuestros puntos y buscar evolucionar en nuestra propia naturaleza. Creo que coincido con eso, es una de las cosas más importantes en esta vida, porque cuando nosotros evolucionamos en el sentido de la conciencia, de ser más conscientes, recordemos que todo cambio, toda mejora, estamos hablando siempre de la mejora, todo cambio nace por la luz de la conciencia, ¿no? Entonces, el tener el conocimiento nos permite tener claridad, ser conscientes y entonces poder enfocarnos en proyectos de crecimiento tanto personal como de crecimiento en ayuda de los demás. Y el simple hecho de conocernos y buscar mejorar en nuestras habilidades, en nuestro propio ser, ya está ayudando, por ende, a que todos tengamos una vida mucho mejor, mucho más comprometida y mucho más... A mí me gusta mucho la parte de la empatía. La empatía creo que es una de las cosas básicas que necesitamos en este mundo para tener una conexión y vivir una vida en sociedad mucho más en paz y que nos permite evolucionar, ¿no? Cuando nosotros tenemos empatía es cuando dejas de juzgar a las personas y puedes comprender a la otra persona, puedes comprender a tu prójimo, puedes comprender el por qué está viviendo lo que está viviendo, por qué lo está sufriendo como lo está sufriendo, por qué lo está gozando como lo está gozando, sin juzgar. Y todo eso no es solamente porque pagues un chip y ya, sino es por la empatía que tienes de conocer el por qué esa persona vive como vive. Y esto de los endotipos es una herramienta que te permite justamente eso, entender a la persona y por lo tanto poder ser empático, porque tú puedes entenderla y desde el ego puedes decir, ah, claro, pues es que es una persona que tiene una personalidad marcial y es así, o sea, puedes utilizarlo para juzgar, pero cuando lo utilizas para comprender, estás siendo empático y eso es algo que te conecta a ti
y conecta a la demás persona y puede ayudar a conectar a todos los demás, a comprendernos y mejorar en muchísimos aspectos. ¿Es correcto? Sí, lo dijiste muy, muy ampliamente, pero sí muy concreto. Es la esencia de este modelo. Cuando yo logro descubrirme y conectar conmigo, pues me voy a sentir más pleno, sin culpas, muy fortalecido, pues, porque ya conozco mis herramientas, ¿no? Entonces, ahora sí, ya cuando dejé de juzgarme y criticarme a mí mismo por las virtudes que yo pensaba que eran defectos, porque los demás también, pues desde su naturaleza y su normalidad, pensaban que mi naturaleza, pues estaba mal, se quitan las culpas. Entonces, conoces a los demás, te haces más tolerante, más respetuoso, dejas de juzgar y de criticar, se eleva tu nivel de empatía, como bien mencionas, las interacciones y las relaciones se vuelven mucho más respetuosas, mucho más amables. Entonces, cuando dejo de criticar y juzgar, en automático ya me convierto en alumno y me permito escuchar y aprender de eso que me está mostrando la otra persona para yo poder desarrollar esas virtudes que también él tiene, ¿no? Entonces, es pues un camino muy, muy padre que pues sí, a mí me ha ayudado pues totalmente pues a tener una vida, como mencionas, pues una vida más plena y, y esa capacidad de conectar, interactuar, pues no más es nada más de un solo endotipo, ¿no? Cuando tú tienes esta capacidad y este nivel de empatía y te permites aprender y conocer y compartir, pues las relaciones se hacen muy, muy interesantes. Perfecto, Omar. Pues muchísimas gracias. Nos quedan 3 minutos. ¿Quieres cerrar con alguna otra frase? Aquí Carla nos preguntaba, ¿puedo saber cómo motivar a otro endotipo diferente al mío? No sé si te da tiempo de contestarlo en menos de 3 minutos, 2 minutos, o Sí, simplemente una frase con la que quieras cerrar. sí, de motivar, sí, porque pues conoces lo que le gusta y lo que no le gusta a los demás. Entonces, partiendo de eso, pues ya es muy fácil saber cómo comunicarte, cómo pedir las cosas, ¿no? Entonces, sí, de hecho, Carla es muy buena amiga y ella lo menciona porque tuvimos una experiencia ahí con su hija y que a ella le sorprendió muchísimo, ¿no? No voy a entrar como en tanto detalle por el tiempo que nos queda, porque quisiera cerrar con esto. Todos tenemos luz y sombra, entonces aquí una de las preguntas como muy, muy valiosas para entender esto como profundidad es, yo te preguntaría, para ti, ¿qué es un pecado? A mí, ¿para qué es un pecado? ¿Sí? Wow. Es aquella acción que atente contra mi integridad o la integridad de alguien más. Ajá. Entonces, fíjate, yo en este modelo pude entender o comprender esta pregunta, porque un pecado no es otra cosa más que el exceso de una virtud. Ok. Entonces, si lo vemos desde el lado de los 7 pecados capitales, comer es malo, No, ¿no? Pero en exceso sí. y te hace daño. Descansar es malo, No, pero en exceso, pues también sí. no me hace ver. Claro, Entonces, en exceso. si yo me caso con que todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso y todo lo que yo siento está bien y es lo único, ya estoy pecando porque ya estoy pensando en exceso que como yo soy, como yo pienso y yo vivo, está bien y es lo único y es lo correcto. Entonces, que yo me abra a ese universo de potencialidades, de cómo moverme y cómo experimentar la vida, es lo que lo hace muy interesante y se te aligera la vida, pero en 200%, ¿no? Perfecto, Mar. Pues muchísimas gracias. Gracias, Radio Coaching. Nos vemos dentro de 8 días y nos quedamos un poquito más acá arriba, pero en Radio Coaching nos despedimos. Muchísimas gracias por estar. Nos vemos dentro de 8 días, 6 de la mañana. Seguimos con espiritualidad. Bye. Seguimos aquí ¿cómo se llama? En live. Me agrada muchísimo lo que dices de la parte del pecado, como todas las virtudes, todos los dones en exceso se convierten en pecado, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Omar, por toda esta información. Creo que, nos mueves muchísimo con esta herramienta. La vez que la conocí me impresionó. Quiero saber más de eso.
Yo sé que tú andas también en la parte de desarrollo humano, de la mentalidad, de este crecimiento. Entonces, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Es en Instagram, es omar.amor.mx, ahí comparto pues mucho de esta información y de pues diferentes ideas, ¿no? Como que nos van a ayudar a ir como siendo más conscientes, ¿no? Ahí es donde generalmente yo estoy más activo, entonces ahí sí, si quieren seguir como descubriendo este tipo de cositas, se me pueden seguir, Perfecto, Mar. Pues muchísimas ¿vale? gracias. También síganos en Inteligencia Integral en Instagram o en mi personal como danramirez.mx. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias por todo este conocimiento que compartes con nosotros. Es de gran ayuda y pues esperamos tenerte más adelante también aquí en esta transmisión para hablar de muchas otras cosas que nos puedes ayudar, ¿vale? Encantado. Sale, muchas gracias por Muchísimas la gracias. invitación. Nos vemos. Bye bye. Bye.